En esta ocasión vamos a estudiar las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Como vemos aquí, ¿sí? Tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos interiores. Los ángulos agudos quiere decir que son ángulos menores de 90 grados y mayores de 180. Bien, vamos a explicar en la pizarra aquí las razones trigonométricas. Dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos son congruentes también o son iguales. Es decir, este ángulo alfa y este alfa de acá, de A y A' tienen la misma medida. Por lo consiguiente, el ángulo recto, 90 grados, el ángulo C también tiene la misma medida. Y de igual manera, el ángulo B, este ángulo de acá arriba, ¿sí? También tienen la misma medida. En ese momento, cuando dos triángulos rectángulos son congruentes, sus lados son proporcionales, ¿sí? Es decir, que tienen una división. Al dividir el lado, por ejemplo, el lado BC', B'C', que se lo designa con A', dividiéndolo para BCA daría el mismo resultado. Entonces, en las funciones trigonométricas de triángulos rectángulos existen tres funciones principales, tres funciones trigonométricas de ángulos principales, que son el seno, el coseno, ¿sí? El coseno, listo, y la tangente. Como ya hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Seno, coseno y tangente. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando son triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto, ¿sí? Las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente son respectivamente o equivalen a lo siguiente. A ver, yo me coloco aquí en el ángulo alfa. Vamos a ampliar un poquito esto. Ahí. Me coloco en este ángulo, en el ángulo alfa, ¿sí? Y el lado opuesto, tenemos que saber eso, ¿no? El lado opuesto de ese ángulo es el lado que está frente al ángulo. Es decir, en este caso el segmento B'C', o en otras palabras, el lado A'. El lado opuesto del ángulo alfa. El lado adyacente, es decir, el lado que está junto a ese ángulo, o es el que genera el ángulo, es el segmento de recta A', C', o en otras palabras, el lado B'. Y la hipotenusa es el lado que queda inclinado, es decir, el lado inclinado que sería A', B', en otras palabras, C'. ¿Sí? Bien, opuesto de A', adyacente de A, del ángulo alfa, B', y la hipotenusa C'. ¿Ok? Listo. Bien. Bien. Entonces, el seno de ese ángulo alfa, ¿sí? Ese ángulo alfa, vamos a ponerle ángulo alfa', porque para identificarlo y diferenciarlo del otro ángulo, ¿no? Porque hay dos ángulos alfa aquí, deberían ser así, ángulo alfa y ángulo alfa'. El ángulo alfa', ¿sí? El seno del ángulo alfa' es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al lado adyacente, ¿sí? Al lado adyacente sobre la hipotenusa también, ¿ok? Sobre la hipotenusa. Y el lado tangente es el lado opuesto, es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Listo. Entonces, yéndonos al triángulo rectángulo que nos han dado aquí, ¿sí? El lado opuesto del ángulo alfa' sería A', ¿no? A'. Y la hipotenusa C'. Ok. Al lado adyacente, como dijimos, es B', y la hipotenusa es, como sabemos, pues C', ¿no? Y por último tenemos la tangente que es igual a el lado opuesto de ese ángulo alfa', que sería A',
Así se le dice a estos lados que tienen esta apóstrofe o esta comilla al costado derecho superior sobre adyacente, B'. Bien. Ahora, comparándolo con el otro ángulo, con el otro triángulo, que es más pequeño en tamaño, ¿sí? Pero como son congruentes, es decir, se puede hacer la relación de entre ellos, ¿no? Entonces también sería igual entonces a A opuesto sobre hipotenusa C. Acá sería B, lado adyacente, sobre la hipotenusa C, y la tangente sería igual a el lado opuesto, A sobre adyacente, A sobre B. Bien, como nos dan los valores de esos lados, ¿sí? Como nos dan los valores de esos lados, tanto de A, B y C, vamos a reemplazar o sustituir los valores respectivos. A valdría 3 centímetros, ¿sí? 3, C valdría 5, entonces el seno sería 3/5. El coseno de ese ángulo sería B, que vale 4 centímetros, o 4 metros, perdón, 4, sobre la hipotenusa, que es 5. ¿Ok? Solo estamos sustituyendo los valores de los lados en las razones trigonométricas, y tenemos el lado opuesto, que es 3 centímetros sobre 5 centímetros, sobre 4 metros, perdón, estoy con centímetros. Entonces, de esa manera quedarían expresadas las razones trigonométricas en estos dos triángulos rectángulos que son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque los ángulos alfa, respectivamente, este ángulo alfa de aquí y el ángulo alfa de acá, tienen la misma medida. Es decir, si este ángulo valiese 60 grados, ¿sí? Entonces el ángulo de acá también 60 grados. Por lo consiguiente, sus lados también son proporcionales, ¿sí? De esta manera podemos resolver, ¿sí?, un ejercicio cuando nos pidan encontrar los lados, la hipotenusa, inclusive el ángulo de este triángulo de acá. Es decir, si nos dan el triángulo primero, el más pequeño, y nos piden encontrar los valores del otro triángulo. Bien, espero que haya sido de provecho esta tutoría. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.